En vivo. Muy buenas noches a todos los que nos acompañan. Gracias por acompañarnos a esta conversación en la que estaremos platicando sobre masculinidad y feminismo. Quiero también recordar que el viernes pasado tuvimos un taller sobre masculinidad. Decíamos sobre masculinidades, pero el profesor Maimone nos aclaraba por qué cargar con otra masculinidad. Tiene razón. Y bueno, sobre este taller le estoy dando el preludio de lo que motiva esta discusión. Hubo muchos comentarios, sobre todo de compañeras, que decían, pero ¿por qué un espacio cerrado a hombres? Y nos decían que también es importante que ellas participen en, digamos, como que se invirtió el discurso de pronto y no me había tocado, ¿no? Que se invirtiera. Entonces, optamos por proponer esta discusión, esta conversación, para poder resolver estas dudas que se presentaron, sobre todo de algunas compañeras que incluso nos decían, pero ¿cómo se practican estos talleres de masculinidad? Parece que, digamos, a mí no me ha parecido de tanto, o más bien no me ha despertado el interés de qué platican las compañeras en espacios exclusivos, pero sí muchas compañeras nos preguntaron qué platican los hombres en un espacio exclusivo o cómo se cuestiona la masculinidad. E incluso los compañeros nos decían, pero ¿por qué tiene que ser exclusivo un espacio, ¿no? Para hombres. Como que se asume que los espacios exclusivos son exclusivos de mujeres. Y vaya que este taller de masculinidad o de definir la masculinidad es lo que alentó. Alentó también hay una discusión interesante. Y por otro lado, el tema del feminismo que se abordó desde una perspectiva masculina, es decir, hombres hablando de feminismo, hombres haciendo preguntas de feminismo y tratando de entender qué es, por qué las compañeras se organizan, cuál es la indignación de las compañeras. Y entonces, preguntas que también les comentaba hace un momento, pueden parecer obvias, pero que son importantes que se aclaren. Entonces, yo quisiera empezar a presentar a nuestros invitados, a compañeros que yo estimo y quiero mucho, empezando por Sol Cortés, la directora del Instituto Municipal de la Juventud, por la compañera Frida Barbosa, y también Alejandro Maimón. Si gustan, nos presentamos brevemente. Adelante, querida Sol. Sí, pues muy buenas noches. Muchas gracias, Isaac, y a Política en tiempos de aislamiento por la invitación. Sí, cuando sea mi participación, quiero decir que se va a escuchar un sonidito pequeño porque es el ventilador de mi computadora. Y ahorita tengo cargando mi celular porque, bueno, ya acabo de ahí del instituto. Estamos haciendo pues todos los preparativos para el mes de la juventud, que a lo mejor ahorita en el final podremos hacer la invitación. Pero pues muchas gracias por este espacio, muchas gracias por la invitación. Un gusto siempre estar platicando con Frida, con Ale Maimone, contigo, en este espacio y en este tema que creo que sí compete a todas y a todos. Y bueno, ya estaremos mencionando por qué estamos o no de acuerdo en los espacios separatistas para mujeres y para hombres. Y pues muchas gracias y aquí estamos a la orden. Gracias, Sol. Adelante, Frida. Hola, ¿cómo están? Hola a todos. Hola, Isaac, Sol, maestro. Qué gusto, qué bueno. La verdad es que yo fui una de las que le mandó a Isaac que si podíamos presenciar el taller y sí me da curiosidad, ¿no? Creo que sí es un tema que se presta mucho debate, es un tema súper importante actualmente en la agenda feminista, en la agenda política. Entonces, bueno, ojalá se pueda poco a poco ir hablando de esto y eso es todo. Quiero recordarles que estamos en Facebook, en vivo, en la página Política en Tiempos Puebla, para que también nos puedan ayudar a compartir e invitar a los compañeros que nos están viendo a que formulen sus preguntas. Adelante, profesor Maimone. Ya iba a compartir. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, es un gusto, como siempre, conversar con mi querida amiga Sol Cortés. Frida, pues mucho gusto.
Esperemos que este diálogo resulte fructífero. Isaac, muchas gracias por la invitación. Pues bueno, fue esta idea o este punto de querer hacer de este espacio de reflexión de las masculinidades un espacio privado, o un espacio no privado, sino cerrado, porque creo que este no era el momento para ponernos a debatir sobre feminismo. Y en donde tendríamos que darle primero chance a todos los compañeros que digan todas las cosas de manera impropia, sin que haya una mujer que se vea en la necesidad de intervenir para corregir. De hecho, hubo muchos tópicos que estaban como mal colocados en términos de la teoría feminista, pero pues no queríamos entrar en la corrección política, sino en la reflexión de la masculinidad sin que esto nos estuviera interviniendo. La otra es que hay algunas cosas que se reflexionaron que creo que tenía que ser un espacio de intimidad donde los hombres no sintieran que están siendo observados, ¿no? Entonces, creo que esa fue la finalidad. No es tanto que pues no se pudiera hacer públicas las actividades, es eso, que se sintieran un poquito en confianza, y pues bueno, esa fue la lógica. Se los planteo como introducción porque pues fue algo que comentó Isaac, pero pues bueno, para los que no me conocen, soy director del Archivo General Municipal, catedrático de la universidad desde hace 7 años, profesor universitario desde hace 12 años, y pues, bueno, politólogo e historiador, y pues estudiante del doctorado en sociología. Y pues bueno, esperemos que este diálogo nos resulte fructífero. Gracias, profesor. Frida, tú tenías dudas al respecto, ¿por qué no planteamos algunas? Claro que sí. Bueno, quiero puntualizar que yo desde un principio, pues digamos, tengo esa conciencia, ¿no? De que son importantes, muy importantes, de construir las masculinidades y que hay espacios separatistas para los hombres. Se Sí. colgó. Se trabó Frida. Frida, si nos escuchas, Frida. No, no nos escuchó. Bueno, adelante. Ya regresó. Ya estás, ¿Ya? Frida. Ya Ah, regresaste. ok. Es que sí los escuchaba. Bueno, mi duda es, ¿cómo hacer como hombre, digamos, ya en una nueva masculinidad, para acceder a estos nuevos hombres, a estas nuevas mentalidades, ¿no? Que quieren cambiar? ¿Cómo es abordar este tema, pero desde un punto político? Porque, claro, yo siempre he sostenido que lo privado es político. Entonces, ¿cómo hacer tú? Porque a mí me ha tocado que como dar lecciones, ¿no? Y siento que es algo que no le corresponde al feminismo. No tenemos por qué dar lecciones. Pienso que son los hombres los que deben de trabajar en ello. Pero como hombre, ¿cómo comenzar a trabajar en ello? ¿Cómo cambiar ese chip? Bueno, en la dinámica vamos 1-1 o Sí, o 1-1. juntamos con una batería de Órale, va. preguntas. Entonces, adelante, camarada Sol Cortés, si tienes alguna pregunta para Maimones sobre masculinidad. Después te vamos a bombardear a ti sobre feminismo. No, pues gracias. Es una cuestión súper válida lo que está comentando Frida. Me parece que es bien importante entender en cuestión de masculinidades cómo iniciar en este camino, ¿no? Porque más bien es ese como el inicio. Cómo iniciar en este camino o cómo iniciar cuestionándote. Y también el proceso me parece difícil y complicado para los compañeros, precisamente de cuestionarse todo lo que en algún momento a ellos les dijeron que estaba bien, porque representaba o representa la construcción de la masculinidad, ¿no? Y de lo que siempre les han dicho que históricamente, políticamente, como también lo dicen, estoy de acuerdo en que en realidad para mí todo es político, ¿no? Todo lo que hacemos, incluso en el ámbito privado o en el ámbito privado mucho más, es donde se reproducen todos estos estereotipos de género, todas
estos modelos de género. Entonces, creo que sí es bien importante como saber desde dónde se empieza. Creo que también es un proceso muy personal, ¿no? Que también nos pasa mucho a las moras cuando entramos en el feminismo. Creo que también es un proceso muy personal, pero también es un proceso social que podemos ir caminando con otros compañeros, en el caso de los hombres, y con otras compañeras, en el caso de las mujeres, ¿no? Cuestionarnos constantemente, pero creo que sí es un camino difícil. Ay, está haciendo mucho ruido, Sol. Gracias. Sí. Dice la camarada Sol Cortés, es un proceso personal, pero también es un proceso colectivo. Yo quisiera preguntarle, profesor, también sobre en qué medida es importante o que los hombres que empezamos a tener estos conocimientos incluso teóricos, porque sí se requiere un plano teórico para poder empezar a comprender estos temas. Los que empezamos a comprender estos temas, es decir, ¿de quién es más responsabilidad llegar a la concientización del hombre? Porque una vez concientizando al hombre, pues en cierta medida combates el machismo. ¿De quién es más responsabilidad? ¿Del hombre o de las mujeres que han asumido esta tarea como parte de un activismo? Esa sería la primera batería de preguntas, profe. Espérame, déjeme, estoy haciendo mis anotaciones de las preguntas. Ok. A ver, yo creo que voy a empezar con tu pregunta, Isaac, porque después me gustaría cerrar con la pregunta de Frida. ¿En qué medida, en quién recae la responsabilidad? O sea, es cierto que esta cuestión o este cuestionamiento a las masculinidades no viene desde un cuestionamiento desde dentro de la masculinidad hegemónica. O sea, eso es un hecho. Quien vive en una situación de poder no se cuestiona por qué tiene el poder. Lo vive y lo disfruta. O sea, aquí el eje central de lo que estamos hablando es de poder de unos sujetos sobre otros. Y estas dimensiones o esta forma del poder que se ejerce de unas personas sobre otras va en muchas dimensiones, no solamente del hombre hacia la mujer. O sea, de hecho, creo que en ese sentido también le doy el crédito a la postura feminista que han mostrado que pues estas dominaciones del patriarcado son mucho más amplias y profundas que propiamente el machismo, ¿no? Incluso hasta hay una explicación del capitalismo, etcétera. Entonces, ¿de quién es responsabilidad de hacer estos cuestionamientos? Pues me parece que parten necesariamente de aquellos que padecen el sufrimiento o que sufren este tipo de dominaciones. Obviamente, el cuestionamiento va a venir desde los que tienen un padecimiento de este sistema de dominación más directo. O sea, hay toda una jerarquización. Hay que recordar lo que les platicaba. El machismo lo que nos permite es jerarquizar a la sociedad. Que nos va a jerarquizar en función de clase social, color, bueno, raza, creencias religiosas, etcétera. O sea, nos permite jerarquizar. Ahora, en función de eso, quienes empiezan a cuestionar generalmente estos sistemas, pues son los que se encuentran más abajo, porque son los que porque tienen menos posibilidades de acceder porque dentro de esta jerarquización también hay niveles de poder, ¿no? O sea, una mujer indígena, completamente discriminada, de todos modos puede ejercer dominación sobre su hijo, ¿no? Y entonces ya hay una dominación pedagógica, ¿no? O sea, estos sistemas lo que permiten es jerarquizarnos. ¿Quién cuestiona? Pues quienes se encuentran. ¿De quién es responsabilidad? Pues me parece que de todos los afectados, ¿no? Primero empieza como denuncia. Y después, cuando ya deja de ser una denuncia para convertirse en un trabajo de reflexión, tiene que ser por empatía. Yo tengo los beneficios del poder, pero veo que hay una cuestión de injusticia en de tentar el poder de esta manera. Entonces, por eso ya empiezo a cuestionar, tras la denuncia, que hay aquí una serie de inequidades. Creo que aquí es bien importante, y eso es algo que les decía en el taller y que yo espero que esto quede claro. Yo puedo no estar de acuerdo con lo que digan las mujeres ni las feministas. O sea, puedo no estar de acuerdo en sus apartados teóricos, pero en el momento en el que una mujer me dice, me siento ofendida,
no tengo que preguntarle ni por qué se siente ofendida. Tengo que escuchar ese reclamo, punto, ¿no? Porque yo no te porque, ay, eres una chillona, porque no aguantas nada. O sea, si te sientes ofendido, te escucho. Entonces, a partir de ahí empezamos a crear empatías. Si yo me pongo sobre mi macho y digo, no, pero es que ahí estás loca, pues estás ahí sintiéndote porque eres de la generación de cristal o todas estas cosas que vemos en las redes sociales, pues terminamos por no construir un diálogo, ¿no? Entonces, es escuchar al que te dice, yo me siento ofendido. ¿Por qué? Pues por tus palabras, por tus acciones, etcétera. Y en función de eso empiezo a cuestionarme. Creo que ese es algo muy importante. Cuando las mujeres dicen, me siento ofendida por lo que estás diciendo, me callo y las escucho. Si alguien de la comunidad LGBT me dice, me siento ofendido con tus palabras, me callo y escucho. Si alguien de la comunidad trans me dice, me siento ofendido por tus palabras, me callo y escucho. Si alguien de una comunidad o de una nación originaria de América me dice, me siento ofendido por tus palabras, me callo y escucho. Porque esa es la cuestión, todos queremos ser amos de la verdad. Y en ese sentido estamos haciendo diálogos de sordos. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Empezamos por el que denuncia es se necesita gente valiente que se denuncie, y el otro es que la gente que detenta el poder se cuestione, ¿no? En función de querer crear un mundo más justo. Ahora, ¿por qué cuestionar la masculinidad? Pues simplemente porque vivimos en un mundo asquerosamente violento. O sea, y es un mundo asquerosamente violento para los hombres, para las mujeres, para los indígenas, para los de la comunidad trans, para las lesbianas, en fin, vivimos un mundo asquerosamente violento. Y esto es un intento por decir cómo podemos parar esta violencia. O sea, es algo que nos estamos pidiendo. Esto no se trata de darle derechos a las mujeres, como de manera exclusiva. Se trata de tratar de construir un mundo menos violento y un mundo que sea más vivible para todos, para hombres, mujeres y de todas las diversidades y de todas las identidades, ¿no? Entonces, ese es como el punto de partida. Ahora, ¿cómo empezar a cuestionar? Pues, insisto, primero empieza a denunciar, primero por el que denuncia, por el que se encuentra más abajo de la cadena alimenticia, y esto empieza a subir. ¿Cómo trabajar con las masculinidades para que se empiecen a cuestionar? Es hacer la reflexión de que ninguno de nosotros cumple el prototipo de este hombre que se encuentra arriba de la cadena alimenticia. Ninguno de nosotros, por lo menos en México y en Latinoamérica, ninguno de nosotros cumplimos la totalidad del prototipo del hombre blanco, heterosexual, clase alta, católico, que pretende este sistema de Y dominación. sin embargo defendemos ese sistema de dominación. Así es, todos vamos a quedar ahí debiéndole algo a este sistema, y eso nos va colocando en una parte más baja, ¿no? Entonces, porque finalmente estos prototipos pues están diseñados para gente que se encuentra ahí en Europa, en Estados Unidos. El simple hecho de ser latinoamericanos ya nos tiene jodidos, ¿no? Pues desde ahí nuestra blancura no tiene que ver con la piel, sino tiene que ver con una posición geográfica y geopolítica. Por eso es que también el feminismo más interesante es el latinoamericano, no ni el europeo ni el estadounidense, porque es el que tiene una consigna desde la posición geográfica desde donde se habla. Entonces, el hecho de que los hombres no podamos participar de esta masculinidad hegemónica ya nos coloca en un sitio donde tenemos que reflexionar cómo nos ha fastidiado este sistema del patriarcado, ¿no? Entonces ahí es cuando ya empezamos a cuestionar por propia salud mental. Espero haber respondido. Claro que sí, profesor. Pasemos a una siguiente ronda de preguntas. Si me haces el favor, querida Frida, de externar tu pregunta, por favor, y posterior al profesor Cortés. Bueno, empezando desde este punto, digamos, ya partiendo desde las masculinidades, tomando en cuenta que es cuestionar todo tu actuar, que deviene de toda una enseñanza, ¿no? Enseñanza cultural, enseñanza familiar y demás. ¿Cómo adaptar o cómo abordar este tema en familia? Me parece muy interesante porque venimos como de, el papá mantiene la casa, el papá manda, el papá es el jefe de la casa, totalmente. No importa qué diga tu mamá, ¿no? ¿Cómo abordar este tema de nueva masculinidad, de un hombre deconstruido desde la casa, cuando venimos a lo mejor desde una enseñanza de años, desde una cultura larga que nos ha enseñado
que el hombre hace lo que quiere, que el hombre manda y la mujer se calla. Entonces, ¿cómo abordar este tema desde un plano familiar? Así que estamos por la batería de preguntas. Así es. Adelante, Sol. Sí, ya disculpen, ya ando por aquí. ¿Cuál sería mi cuestionamiento? Un cuestionamiento creo que es sumamente importante es justo en consonancia con lo que está comentando Frida, no solamente cómo cuestionarlo en el ámbito familiar, que me parece que es sumamente importante, sino que cómo romper este pacto entre los círculos de hombres, ¿no? Cómo romper el pacto de los simios lomo plateado El y patriarcal. exacto, o sea, justo este pacto Claro. entre hombres, cómo abordarlo, me parece que también es sumamente importante, porque justo la masculinidad se va construyendo alrededor de estos círculos de hombres que o te dicen o te agregan a su grupo, porque entonces sí eres parte de esto y sigues todas las reglas del patriarcado, y si estás fuera de todos estos modelos de masculinidad, bueno, este modelo de masculinidad hegemónica que lo está planteando Ale, a mí se me hace súper difícil y lo he visto también con amigos y incluso con mi pareja, cómo romper este pacto, ¿no? Creo que es lo más complicado, cómo cuestionar a tus amigos cuando los estás viendo. Creo que se les hace súper difícil el cuestionamiento directo en los círculos de varones. Creo que también es un proceso bien complicado y bien difícil, ¿no? Bien, mi pregunta tiene que ver con algo que usted decía de quién empieza a reflexionar sobre los procesos de dominación. Y creo que, bueno, yo con usted en el sentido de que sean los más afectados. Yo creo que más bien somos nosotros, que muchas veces fungimos como una especie de intérpretes, personas que tenemos cierto dominio de algunos conceptos teóricos, de algunos conceptos legales, y que entonces en determinados momentos palpitamos y sentimos este agravio y lo podemos traducir en un agravio, en una demanda política propiamente. Entonces creo que ahí también hay una parte importante sobre todo de jóvenes que venimos de universidades públicas, en el sentido de que tenemos un compromiso con la sociedad de retribuirle y en ese sentido ayudar en la reflexión sobre los problemas que aquejan a la base. Y en ese sentido, atravesamos varios procesos de dominación al mismo tiempo, porque no solamente es el machismo, sino el colonialismo, en fin, todos se nutren, pero al final de cuentas somos víctimas de múltiples procesos de dominación. Y esa sería mi pregunta, profesor Maimone. Ok. Muy bien. Ahora sí voy en el orden en el que los plantearon. Mira, Frida, ¿cómo abordarlo en el plano familiar? No lo estamos escuchando, profesor. ¿No me ¿Soy oyen? yo? ¿Me oyen? Sí, ¿Sí me adelante, oyen? profesor. Sí, lo escuchamos, sí te escuchas, Híjole, Ale. ¿cómo abordarlo en el plano Sí. familiar? Es bien complicado, bien complicado. Yo te puedo decir que yo todavía me sigo peleando con mi papá. O sea, mi papá todavía opina que las mujeres son feminazis, que están perdiendo los valores. O sea, ese es un problemón, ¿no? Eh, Creo que, mira, voy a revelar un poco un proyecto que estoy haciendo de investigación ahora. Bueno, yo soy analista de discurso en esencia, ¿no? En esencia es como mi método de investigación. Para mí, desde el método del análisis del discurso, lo que se enuncia es cierto, ¿sale? Yo no cuestiono lo que se dice. Lo que trato es de encontrar las razones de por qué se dice, ¿no? Entonces, creo que el asunto de que cuando se dice que las culpables del machismo son las mujeres, ahí hay una razón, ¿no? Una razón que se articula por alguna forma. Creo que en ese sentido, la forma de romper la cadena es empezar por ese señalamiento. Hay que empezar a trabajar con las mujeres de la familia. Es mucho más fácil empezar a hablar con las mujeres de la familia y empezar a hacer
que hacer que ellas se cuestionen a que empezar con los hombres. De modo que también, porque si yo empiezo directamente a hablar con mi papá y mi mamá le dice, no, sí, tu papá tiene razón, entonces ya está jodida la cosa. Ya si mi mamá y yo no salíamos, entonces ya es más fácil convencer a mi papá. Entonces el primer punto, por ejemplo, y eso sí les comento que creo que sí fue más un abordaje un poco más exitoso, es cuando yo le dije a mi mamá, oye mamá, es que tú no te has dado cuenta, pero tú eres feminista. O sea, es que tú hiciste esto, es que tú hiciste el otro. Obviamente nunca te atribuiste el papel de feminista, pero ¿no te acuerdas cuando me platicaste que fuiste la primera mujer rescatista de la ciudad de Puebla? Y que fuiste la primera mujer de rescate y primeros auxilios que salió vestida en jumper y después salieron porque antes las rescatistas andaban de faldas y solamente eran como enfermeras que se quedaban dentro. Y mi mamá fue la primera que salió a los campamentos teniendo 17 años. Y todo el mundo le decía, es que seguramente va a perder la virginidad y a mi mamá le valió madre, ¿no? Y se fue, mi mamá estaba loca. Entonces, decirle, mamá, es que te das cuenta que tú eres feminista, o sea, si yo tengo esta forma de pensar es porque tú diste el primer paso. O sea, de ahí hay un cimiento. Entonces, empezar a trabajar con las mujeres de la familia y creo que el primer punto es el lenguaje. Empezar a hacer como pequeñas correcciones del lenguaje. No hay que pedir que cambien actitudes todavía, pero cuando Claro. empezamos a sensibilizarnos a partir del lenguaje, de tratar de usar un lenguaje más incluyente, por ejemplo, o sea, cuando me dicen, no, pues es que es un absurdo el todas y todos. A mí tampoco me gusta mucho el todas y todos, pero el castellano es muy rico y nos da otras posibilidades. Entonces, en vez de que diga mis alumnos y mis alumnas, puedo decir mis estudiantes, ¿no? Que ya se vuelve una forma neutral en la cual puedo hablar. O sea, el castellano en ese sentido es maravilloso. Yo por eso uso el camarada. Camarada, ¿no? Claro, camarada tiene ahí una connotación también distinta. O sea, Sí, tenemos otras posibilidades. Entonces, cuando empezamos a cuestionar el lenguaje, eso después se va a terminar reflejando en acciones. Después empezar a reflejar acciones, ¿no? Ya cosas concretitas como no tolerar. Y una cosa sí tiene que ver, y eso es bien importante, pues la denuncia de la violencia de nuestros círculos más inmediatos. O sea, esa es una responsabilidad que lo tenemos todos. Cuando vemos que un amigo, una amiga, un hermano, una cuñada, está empezando a padecer violencia, hay que intervenir y hay que crearles un círculo de apoyo. Creo que por ahí es donde se empieza, ¿no? Creo que hay que concientizar. Y fíjense, algo bien interesante. Las marchas y las tomas del espacio público, cuando hacemos que participen de ellas las personas, cambia totalmente la forma de entender. Pues yo creo que todos nosotros alguna vez hemos estado en una marcha. Creo que los 4 que estamos aquí somos lo suficientemente rijosos como para saber qué se siente. Esa sensación de tomar el espacio público te hace transformar tu forma de pensar. Quien sale a denunciar a la calle, quien sale a gritar a la calle, dices, bueno, yo no grafitearía, pero no las voy a, no voy a criticarlos porque entiendo esa claro. emoción de estar en el espacio público, ¿no? Entonces, eso, el poder, y sobre todo el poder del capitalismo, nos ha vendido que lo que nos corresponde es el espacio de lo privado, y hay que aventarnos al espacio público. Cuando se toma el espacio público, se transforma toda la forma como entiendes el poder. Entonces, eso es muy, muy, muy importante. Ahora, de ahí, ¿cómo romper el pacto patriarcal? Sol, no sé. No sé. Me parece que siempre quienes logramos que ese pacto patriarcal se rompa es porque metemos ahí a una mujer en el espacio, ¿no? Sí. A veces aquí hay una cuestión que es muy triste lo que voy a decir, pero es una metáfora bíblica que a mí me gusta mucho, que del pueblo prometido cuando sale de Egipto y anda por el desierto, y finalmente llegan al Sinaí, a la tierra prometida, pues Moisés no puede entrar a la tierra prometida y no pueden entrar los viejos. Sí. Entonces, Isaac y los hijos de Moisés son los que tienen que entrar a la tierra prometida. Y precisamente esta metáfora es porque fundar un mundo Ujú. nuevo implica
a veces descartar las ideas viejas. En ese sentido, yo todavía no soy tan positivo en que podamos ver cambios. Creo que los cambios van a ser generacionales. Es responsabilidad de los que hoy tienen hijos empezar a ver cómo se está conformando el pacto patriarcal a través de la jerarquización violenta, y romperlo con sus hijos. De ahí, la cuestión es que estamos educados así. O sea, yo les puedo decir, bueno, soy de estos muchos que alguna vez se consideró feminista, después un aliado del feminismo, y después entendí que no era mi espacio de discusión el feminismo. Y, o sea, que soy un hombre que está más o menos consciente del problema y hago este tipo de pláticas y doy teorías y lo que quieran. Y en otras ocasiones, recientemente acabo de caer en ser uno más del pacto patriarcal defendiendo situaciones de acoso, ¿no? Lo hice involuntario, lo hice, pero caí, ¿no? De hecho, fui con Sol y le platiqué, ¿no? Como toda mi frustración. Pero es porque lo tenemos muy arraigado, ¿no? Pues hay que cuestionarlo y creo que aquí el papel importante es la denuncia, ¿no? La denuncia es muy, muy, muy importante. Ahora, la reflexión no necesariamente tiene que venir de la academia. De hecho, a veces siento que las reflexiones sobreintelectualizadas son falsas. Sí. Creo que la denuncia real es de quien lo padece. Hay una imagen que yo la tomo porque creo que es un punto de diálogo con las feministas, y también un espacio de reflexión para los hombres que critican al feminismo, que es esta imagen del señor que en la marcha feminista el 8 de marzo de este año llegó reclamando por la muerte de su hija, ¿no? La forma como la acogieron las feministas fue hermoso, ¿no? Fue hermoso y se le dio un espacio y se le dio voz en una marcha que es de mujeres y que además las feministas han sido bien, bien especiales para dejar que hablen los hombres en ese momento y ahí le dieron un micrófono y le dieron un espacio para que hablara de que le mataron a su hija, ¿no? Ese señor no sabe de feminismo. Ese señor no sabe de leyes. Ese señor no sabe de teoría de deconstrucción del cuerpo. Claro. No sabe de teoría de género. Pero es una denuncia auténtica, ¿no? Y es un hombre que él no está viendo en las feministas las intelectuales que están llevando una denuncia, está viendo unas posibles aliadas para que le ayuden a hacer justicia por su hija. Y yo creo que ahí es cuando la movilización social, aunque habemos quienes trabajamos y vivimos de analizarla, pero no somos quienes llevamos la estafeta. Podemos contribuir desde nuestra trinchera, pero la trinchera está en la calle. Y la trinchera es de quien lo padece. La trinchera es de quien levanta el brazo y reclama sus derechos, ¿no? Porque, y además va a ser muy bonito, porque en esa mujer que no está empapada de la lucha feminista y de la teoría feminista, vamos a encontrar el germen de la auténtica denuncia y a quien tienen que escuchar las feministas para convertir después eso en una teoría. Y eso creo que también lo tenemos que escuchar los hombres, ¿no? Tenemos que escuchar a ese hombre que se está muriendo de un infarto porque el pacto patriarcal le hizo que le cayera encima el peso de la economía familiar, de este hombre que está a punto de suicidarse porque no puede mantener a su familia, de este homosexual que está al borde de la lágrima porque no lo soportan, bueno, no lo quieren en su familia, ¿no? Entonces, ahí es cuando está el germen, ¿no? Si no, yo sí de repente me siento un poco incómodo con las teorías sobreintelectualizadas, ¿no? Entonces, creo que entre más auténtico es el pensamiento, o sea, no hay que pensar en la representación en sí. O sea, que aquí estoy muy teórico. Pero no hay que pensar en la representación en sí, sino pensar que la representación siempre es representación de algo, ¿sale? No es Kant inventando la ilustración. Claro. Es que hay un movimiento del pensamiento en el siglo XVIII y Kant lo llama ilustración. Le da un nombre, claro, lo nombra. Así es. A mí también me parece que debe ser más vivencial, ¿no?
Así la es. cuestión, como decían, hasta que no lo vivas no lo vas a pasar, y me parece que por eso es Sí, tan cuestionado cuando los hombres justo se nombran como feministas, o lo cuestionamos tanto cuando los hombres se nombran como feministas, y también me parece que estos espacios separatistas justo es en este sentido, ¿no? Que nosotras no podemos saber lo que ellos están viviendo. Claro, va a haber un momento en que nos vamos a conjuntar, claro. pero precisamente como decía Ale, ahora creo que es el momento en que nosotras, y ese creo que ha sido un reclamo mucho del feminismo, ¿no? Que hemos dicho, a ver, nosotros no tenemos por qué hacerles sus marchas o construirles sus espacios. Creo que ustedes solos, y ya hay un camino que se está haciendo por muchos hombres, muchos compañeros que están entendiendo precisamente que la reflexión y la crítica debe de venir desde ellos, porque nosotros tampoco podemos decir, así como ellos no pueden sentir el feminismo porque no son el sujeto de la dominación, y por el que atraviesan todas estas precisamente violencias, tampoco nosotros no podemos hablar de esta masculinidad tan tóxica, bueno, por decir un concepto, o esta masculinidad hegemónica que los ha roto, igual que a nosotras, ¿no? O puede ser que incluso más, no sé. Es decir, yo sí estoy a favor tanto de las marchas separatistas, estoy a favor de los espacios separatistas, mientras no entendamos las violencias que nos atraviesan a Sí, cada uno de nosotros por separado, ¿no? Un día sí nos vamos a juntar en ese exacto. camino, vamos a hablar y vamos a decir, pero en Ujú. este momento no creo que sea el momento. Creo que también el feminismo ha sido sumamente cuestionado y violentado también, sobreexpuesto precisamente por este orden patriarcal que quiere hacernos pasar nuevamente, o nos hace sentir estas violencias, ¿no? Y Así los es. propios compañeros están sintiendo precisamente que todo esto se está moviendo, ¿no? Todo esto que nuevamente lo digo, que creían que estaba bien Ujú. sobre su propia masculinidad, creo que solo se están dando cuenta. Y, por ejemplo, en el caso del Instituto de la Juventud, que también estuvo Ale Maimone, hemos privilegiado también estos espacios para los compañeros. Hubo un taller que se llamó Pedagogía de la Violencia, en donde estuvo Jaime Carcaño ahí comentando, Ale, precisamente de todas estas violencias que los atraviesan como hombres, y fue un espacio totalmente separatista, y precisamente fue el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Preparamos este espacio justo para que los compañeros se pudieran cuestionar, y cuestionarse cómo la violencia machista también, o el machismo y el patriarcado también los rompe a ellos de diferente manera, y cómo eso precisamente también en determinado momento nos va a afectar a nosotras, ¿no? Entonces me parece que este tipo de ejercicios separatistas son buenos, en algún momento van a fructificar, pero ellos, los compañeros, van a tener su camino, igual que nosotras hemos pedido tener nuestros espacios y nuestro propio camino, nuestros propios cuestionamientos y nuestras propias reflexiones como grupo. Yo sí estoy en favor de que porque también es justo lo que decía Ale, ¿no? Es como sentir que no te están cuestionando todo el tiempo, escuchándonos a nosotras decirles cómo deben de ser como hombres, o cuál es el modelo de masculinidad que debe de ser, ¿no? O sea, ese del deber ser por parte de otra persona. Es algo en colectivo, pero como varones, como compañeros, y las compañeras también tendremos que, y nos hemos cuestionado mucho, y eso creo que es lo que falta muchísimo. Nosotras nos cuestionamos todos los días, y también como movimiento, también al feminismo nos falta muchísimo, muchísimo por caminar, muchísimo por ver. Por supuesto, hay mujeres que lo sufren triplemente, ¿no? La cuestión eh, de la precarización, de la pobreza, ¿no? La feminización de la pobreza también. O sea, sufrimos muchas violencias, pero yo sí estoy porque los compañeros tengan sus propios espacios, y platiquen entre ustedes, y se cuestionen entre ustedes, y a lo mejor el pacto patriarcal no lo van a derrumbar ahorita, pero también estoy de acuerdo con Ale que sí se debe de trabajar, de cuestionar a los compañeros, pero también a nuestras familias, ¿no? Imagínense, mi familia somos 5 mujeres con mi mamá, somos 4 hermanas, tenemos un hermano, entonces siempre nos estamos cuestionando entre nosotras
qué es lo que estamos haciendo o cómo estamos ejerciendo el machismo, cómo estamos reproduciendo estas violencias. Entonces, creo que ese puede ser una guía o una luz que nos puede llevar a muchas reflexiones. Gracias, Sol. Frida tiene un comentario y antes de darle la palabra a Frida, quiero mandarle saludos a Isaí Palestina, a Citlali Durán Juárez, a Viena Escobar. Vamos a pasar también a las preguntas para Sol, pero bueno, a ver, también Pablo César Portals Valencia tiene ahí una batería de preguntas interesante. A Brenda Díaz y a Yetro, que nos ve desde Morelos. También a Víctor FT, a Noemí. Bueno, ya somos muchos compañeros que estamos conectados. Un saludo a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo. Les reitero que puedan escribir sus dudas para que explotemos al máximo a nuestros ponentes. Adelante, Frida. Espérame, antes de que hable Frida, quiero solamente sí. acotar algo que dice Sol y que creo. Sí hay espacios donde podemos estar juntos hombres y mujeres. El Día de las Mujeres, el 8 de marzo el 8 de marzo no nos toca, ¿no? Hay espacios donde sí, cuando ha habido marchas por el feminicidio de alguna compañera, salimos como comunidad universitaria y salimos hombres y mujeres. Cuando sea una marcha por la violencia, salimos todos. O sea, la cuestión es entender cuál es nuestra lucha. O sea, yo no me puedo meter a una lucha de la comunidad afro. Exacto. O sea, los veré, mataré el puño y les diré eso. Venga, compañeros, pero no me puedo meter a su marcha. No puedo ser. Entonces hay que entender que hay momentos para todos, porque si no, hay malos entendidos. Siempre digo imagínense que en el movimiento de independencia, en el movimiento de independencia de México, el líder hubiera sido un español peninsular, ¿no? Claro. A favor de la liberación, ¿no? Entonces, no, cada quien tiene sus espacios y hay espacios donde convergemos. Y los partidos políticos y las elecciones y ese tipo de cosas son otros espacios donde estamos hombres y mujeres juntos. Gracias. Adelante, Frida. Bueno, regresando un poco a lo que decía Ale, me parece súper importante puntualizar esta parte que muchas veces nos centramos mucho en la academia, muchas veces nos centramos tanto como, no, es que el feminismo es esto, tú no eres feminista, tú eres más feminista, tú no eres más feminista. Y creo que es bien importante partir de la idea de que el feminismo lo tenemos en nuestras casas, ¿no? Como decía Alejandro, yo soy feminista porque partí viendo a mi mamá trabajar, porque yo vi a mi mamá haciendo cosas de hombre, entre comillas, ¿no? Entonces creo que todos tenemos un modelo y muchas veces no nos atrevemos a llamarlo. Pero a partir de aquí siento yo que partiendo de la familia es que siempre se puede ir rompiendo poco a poco con estos estereotipos, con todo esto que se nos ha ido enseñando, ya sea esto hacen las mujeres, ya sean masculinidades, ya sean incluso romper el pacto patriarcal, porque es cierto lo que decía Alejandro, ¿no? Como el acudir con nuestra mamá y decirle, ¿sabes qué, mamá? Pienso que mi hermano no debería aprender que los hombres no lloran, que mi hermano debería aprender que el rosa no es de mujeres. No sé, pienso que son cosas pequeñitas que podemos empezar a hacer. Si es cierto, el cambio va a ser largo, si es cierto, va a ser generacional, si es cierto, tal vez no nos toque, pero siempre es bien importante como partir de esto, ¿no? De la casa, de la familia, de cómo actúan nuestros hermanos, cómo actúan nuestros papás, no sé, nuestros tíos, nuestro círculo familiar, señalarlo, denunciarlo y tener como esa valentía, ¿no? Porque también es un acto diferente, es un acto atrevido el tú ir y decir, ¿sabes qué? Veo que está mal esto en mi casa, tal vez podríamos cambiar esto. Gracias. Y, bueno, partiendo de mi pregunta, ¿todavía hay preguntas? Bueno, ya pasar a las preguntas para Sol Cortés. Perfecto. Para que nos dé tiempo. Querida Sol, sí. yo también coincido con ustedes, es más, hay compañeros que me han dicho, es que tú te asumes como feminista y no es cierto. Yo nunca me he asumido como feminista o como aliado. Creo que es muy pretencioso decir yo soy feminista o yo ya estoy deconstruido. Yo también acudo con mi feminista de cabecera, con Noemí, una querida amiga, cuando tengo algún problema y no sé cómo resolverlo, porque
francamente es que estos temas me generan más dudas que respuestas. Querida Sol, preguntaba un compañero del auditorio, Germán Soriano, ya se me perdió la pregunta, pero un saludo a Germán. básicamente preguntaba que qué opinamos sobre la postura feminista que ha tomado el PAN. Interesante pregunta. Uf. Y también nos pregunta Pablo Portas ¿qué opinas tú sobre la postura en materia de género que ha asumido el gobierno federal y en particular los dichos del presidente de la República? Ok. También muy interesante cuestionamiento. Sí, ambas muy interesantes. Primero, ¿cuál es la postura sobre el feminismo que ha adoptado el PAN? Híjole, bueno, son cuestiones, me parece que es una agenda sumamente conservadora. No quisiera en realidad criticar el feminismo de las compañeras, porque creo que nuevamente eso nos llevaría al círculo vicioso de siempre criticarnos entre nosotras. Entonces me parece que esta es más una agenda partidaria conservadora que una posición feminista personal de las compañeras, ¿no? Quiero decir que en esta agenda, por ejemplo, en la cuestión del aborto, me parece que no tiene un trasfondo feminista estar en contra del aborto. Y creo que hay que trabajar muchísimo más. Yo he estado con las compañeras del PAN debatiendo en diferentes espacios, casi siempre nos quieren poner a pelear, y yo siempre voy no con la espada desenvainada, ¿no? Sino siempre recalcando que somos mujeres y que sufrimos las mismas violencias, seamos de izquierda, de derecha o de centro, y que obviamente unas más que otras, pero el patriarcado nos golpea y nos golpea a todas, ¿no? Y el machismo también. Entonces, siempre voy con esa premisa, precisamente para romper este dicho de que no hay mayor enemigo de una mujer que otra mujer, pero sí debemos de cuestionar las agendas conservadoras que no abonan al feminismo y que no abonan a la igualdad y que no abonan a abrir muchos más espacios menos violentos para las mujeres, ¿no? Y la otra pregunta era, de los dichos de la agenda feminista, de la agenda de género del gobierno federal. Creo que Ale y yo ya lo hablábamos, no sé si era contigo, Ale. Bueno, creo que me parece que sí. También a mí me hace enojar el presidente, no crean que no. Me hace enojar constantemente con sus dichos. Me parece que hay voces mucho más importantes en cuanto a la agenda de género en el gobierno federal. Creo que debe de darse mucho más espacio. En cuanto, y lo decíamos alguna vez, es como si mi papá o mi abuelo trataran de hablar de feminismo y de género, ¿no? Sumamente complicado porque precisamente son una generación diferente. Lo mismo que decía Ale, ¿no? Yo me sigo peleando con mi papá porque cree que las mujeres son feminazis. Entonces creo que precisamente es como tratar de trabajar sí dentro de la familia, pero también entender que vienen de una generación diferente que nosotros. No es tampoco justificación, lo vuelvo a repetir, también a mí el presidente me hace enojar muchas veces, y creo que debe de haber mucho más cabida para voces que tienen mucha más legitimidad y por supuesto mucho más entendimiento en cuanto a las agendas de género, ¿no? Y nuevamente, pues el presidente es un varón, pues también que viene de una educación muy machista también, de una generación que se crió de esa manera, y pues nuevamente, ¿cómo le pedimos que entienda el feminismo, ¿no? Precisamente por eso creo que deben de haber estos espacios para que puedan reflexionar. Obviamente como mandatario debería de dar más espacio. Yo sí creo que deberían de dar más espacio. Por ejemplo, me parece algo importante de resaltar la paridad que hay en el gabinete federal, ¿no? También la cuestión de la cabida a una secretaría de gobernación que rompe el techo de cristal para muchas de nosotras en cuanto a la toma de decisiones o a los puestos en tomas de decisiones. Entonces creo que ahí hay puntitos muy buenos que podemos rescatar.
Creo que Olga Sánchez Cordero debería de tomar mucho más la palabra en los temas de género, no solamente ella, sino también la Secretaría del Trabajo, que me parece que es muy buena también en lo que hace y que entienden perfectamente la agenda de género, pero bueno, ese es mi comentario. Gracias, Sol. Querida Frida, profesor Maimone, si ustedes tienen alguna pregunta o comentario sobre, Sí, bueno, yo. para la compañera Sol Cortés. Adelante, Frida. Bueno, yo claro que estoy muy de acuerdo con Sol en esta parte del presidente, ¿no? Que pienso que claro sí está mal, claro tiene algunos puntos que se le deben de, pues de acusar, se tienen que señalar. Sin embargo, también siento que es muy importante, como dice Sol, como también dice Alejandro, tomarlo de quien viene, ¿no? No por minimizar al presidente, no por decir, no, pues él no sabe, pero sí pienso justo lo que hemos estado platicando, que es un tema generacional. Y justo porque es generacional, abrir más espacios como estos, abrir el diálogo, difundir información de lo que significa el feminismo y poco a poco ir introduciéndolo en la agenda política, porque no puedes dejarlo solamente como en cambiar a la sociedad. Pienso que también, y un cambio bien importante para el Estado y para la política, es irlo introduciendo en las agendas políticas, ¿no? Y es ir hablando de ello en espacios públicos, no solamente dejarlo, digamos, en la parte baja, en la parte privada, como decía Alejandro. Hemos aprendido que los espacios públicos no son nuestros, hemos aprendido que estamos fuera de ellos. Entonces, ir aprendiendo entre todos nosotros para poco a poco, no sé, 2024, 2030, que se puede ir consolidando una agenda feminista, una agenda en la que exista hombres y mujeres, a lo mejor tal vez no logremos por completo a la par, pero sí un poco con más de conciencia social, con esta perspectiva de género, con esta perspectiva en derechos humanos. Creo que sí es bien importante ir hablando de esto entre jóvenes para que poco a poco se vaya consolidando una mejor agenda política, hablando claro de Morena. Excelente. Y además decir que desafortunadamente una de las discusiones que hemos llevado en política en tiempos de aislamiento es la incapacidad de Morena para poder acompañar a las camaradas en esta lucha. Esa es una crítica puntual que también hemos realizado al partido. El partido no ha sido el hogar o el acompañante en esta agenda e incluso pues se ha solapado también muchas actitudes conservadoras en ese sentido, del mismo presidente, vaya. Querido profesor Maimone, ¿tiene usted algún comentario? Su micrófono, profesor. Su micrófono, querido profesor Alejandro Maimone, tiene que activar su micrófono, profesor Maimone. Listo. Ya, me Ahí olvida. está. Bueno, ya ahorita lo que, bueno, quiero hacer como recopilar por algunos comentarios que están acá. Esta charla surge un poco a raíz de esta plática que estamos dando de nuevas masculinidades. Y bueno, algo que les he comentado a los compañeros es que, bueno, yo tampoco les voy a enseñar cómo ser hombres. Pero sí me gustaría que escuchar, y bueno, y tampoco creo que las chavas tienen que decirnos cómo ser hombres, ¿no? Pero sí creo que sería bien interesante escuchar por parte de dos chicas feministas, y bueno, además de Sol, que sabe todo el cariño y la admiración que le tengo, ¿qué es lo que esperarían ustedes de un taller de nuevas masculinidades? ¿Qué esperarían de esos compañeros que están participando? ¿Y en qué términos en algún momento podríamos hacer un trabajo y ya donde juntemos a las feministas con los chavos? O sea, como con qué tipo de temáticas y cuál es uno de los primeros temas en términos políticos que tendríamos que abordar. Porque bueno, creo que ahí tenemos que empezar a jerarquizar como la agenda política, ¿no? Creo que las feministas han sido bien atinadas en la claridad sobre el aborto, por ejemplo, como uno de los ejes, hasta como que han supeditado otras denuncias o otros reclamos que tienen, para poner en el centro de atención y la cuestión del acoso. Pero entonces, ¿cuál sería como
el tema que tendría que ser central para entablar un diálogo ahora sí en un espacio mixto. No sé si lo quieren responder las dos compañeras, o no sé, o una sola. No, yo creo que ¿Quién se ambas, ¿no? propone? Sí. Sí, ambas, ¿no? Ambas, yo creo que ambas. Sí, yo creo que ambas. A Adelante, ver, querida Sol. ¿cuáles son qué esperamos de un taller de masculinidad? Sí, yo lo decía justo hace ratito, ¿no? Creo que sí no podemos nosotros venirles a decir cómo, pero sí podemos decir qué esperamos de lo que pudiera salir de este tipo de talleres, ¿no? Primero creo que me parece cuestionarnos o cuestionarse cuáles son los tipos de violencia a los que el propio patriarcado y el machismo los han, los han puesto durante toda su vida, ¿no? Creo que también tener como muy claro cómo a lo largo del tiempo han ido sufriendo también estas violencias machistas, que se den cuenta de cómo también el patriarcado los rompe o los ha roto a ustedes en cuestión de que ya lo decía Maimune, ¿no? O sea, de que siempre tienes que ser el proveedor, de que siempre tienes que estar fuerte, de que tú no puedes llorar, no puedes decir tus sentimientos, la cuestión de que no tienes que entrar en este molde que nos han dicho que tenemos que ser o que les han dicho que tienen que ser, ¿no? Me parece que eso es bien importante. Darse cuenta desde dónde viene. Creo que eso esperaríamos por principio, que se cuestionen a sí mismos y después que se cuestionen a sí mismos cómo han reproducido estas mismas violencias a las que fueron primero introducidos, ¿no? Yo tengo un hijo, entonces trato de trabajar todos los días con él, ¿no? De darme cuenta precisamente esos pequeños signos que sufre en la escuela, o que le golpean en la escuela, o que le golpea o que lo bombardean en la escuela, que lo bombardean en la televisión, que lo bombardean los amigos, que lo bombardean los propios videojuegos, ¿no? Que lo bombardea el papá, ¿no? Y también cuestionarlo a él constantemente de cómo está él reproduciendo estas violencias, o cómo le está enseñando a mi hijo igual, ¿no? Lo que a él... Que es muy sutil. Que es muy sutil, ¿eh? También es sumamente sutil y creo que eso es lo que esperaríamos. A ver, ahora, ¿en qué temas convergemos, no? Precisamente en esto, ¿cómo nos ha roto el patriarcado? Creo que podemos partir desde ahí en esta dialéctica en la que estamos inmersos ambos, ¿no? ¿A ustedes cómo los ha roto? Creo que la primicia debe ser esa. ¿Cómo nos ha roto el patriarcado? ¿No? A nosotras nos ha roto de una manera y a ustedes de otra. Es decir, que somos parte de en un movimiento dialéctico, que somos parte de esto que estamos construyendo y que estamos reproduciendo. ¿Cómo lo reproducimos las mujeres y cómo lo reproducen ustedes, ¿no? En este sentido de no decir, tú eres el culpable, tú eres el malo, tú eres el verdugo, o yo soy la víctima, que sí hay, me parece que ahí tratar de puntualizar que ambos somos víctimas del patriarcado. Las mujeres mucho más, a mí sí me parece eso, hemos sido mucho más violentadas durante toda la historia de la humanidad, pero también reconocer que ambos somos hijos del patriarcado, hijas del patriarcado, pero que nosotros Lo sufrimos. tenemos un trabajo más largo, ¿no? Nosotros sí hemos tratado de romper y nos hemos tratado de cuestionar y seguimos en ese camino, y que los compañeros vean que les falta a ustedes cuestionarse eso y que pues no los vamos a esperar, perdón, pero no los vamos a esperar, ¿no? Tienen que hacer ustedes su papel y empezar a cuestionar al propio patriarcado y decirle, tú me hiciste esto y nos estás haciendo esto como hombres, ¿no? Me dejó helado ese cuestionamiento que nos dejas abierto a la audiencia, porque seguramente todos tenemos un momento en el que nos hemos sentido rotos y tal vez no hemos encontrado una explicación, y la explicación es tan simple como comprender el patriarcado. Bueno, ni tan simple. Adelante, Frida. Ni tan simple, pero... Bueno, va un poco también por lo que dice Sol, ¿no? Creo que era otra de las preguntas que yo tenía preparada para el maestro Maimone y justamente para hacer visible esta parte.
que cómo el patriarcado lastima a los hombres, porque también los lastima, porque también los hiere, porque los enseña a ser fuertes infinitamente, porque los enseña a mantener casas, porque los enseña todo el tiempo a ser proveedores, a ser cuidadores, ¿sabes? Entonces siento que es una parte en la que sí tenemos que ser muy conscientes y muy empáticos. Me gustaría mucho encontrar esta parte en la que los hombres, al reconocerse también como seres débiles, al reconocerse como seres vulnerables, pueden comprender también la vulnerabilidad de las mujeres, nuestro miedo a salir a la calle, nuestro miedo a ir a una fiesta y que nos puedan matar, que podamos no regresar. Entonces me gustaría mucho como esta empatía. Una vez leí una frase que decía, el feminismo es una corriente ideológica que se encarga de asegurar que las mujeres también son seres humanos. Y creo que es una parte bien fuerte, ¿no? Como toma en cuenta que también somos humanos, que también nos tenemos miedos y claro, este patriarcado nos ha debilitado. Este patriarcado nos ha hecho vivir como en la violencia y nos ha hecho también, al igual que a ti, sufrir diferentes cosas, sufrir violencias machistas no solo en nuestras casas, en nuestros trabajos, en las escuelas. Y creo que esta empatía es algo que me gustaría encontrar. ¿Y dónde unirnos? Pues yo creo que en esta parte, ¿no? En esta parte de comprender que el patriarcado nos destruye a todos. Claro. Que bueno, además yo creo que los hombres sí asumimos que estamos rotos. Y por eso a veces vamos a las cantinas y nos ponemos borrachos y ahí únicamente con los camaradas, hombres, borrachos, es donde podemos De estas desahogarnos formas y fuertes, ¿no? de esta forma fuerte, ¿no? Vaya, yo mismo lo he hecho, ¿no? Con mis camaradas, cuando uno se siente mal, vas con el carnal, llevas las caguamas y empiezas a desahogarte, pero si no hay alcohol de por medio, no te abres o no lloras. Tienes que acudir a esta camaradería en confianza que involucra muchas veces autodestrucción. Adelante, profesor Maimone, y vamos cerrando la conversación. No, pero ¿por qué está re bueno? No, Está re bueno, se puso. Vamos a armar una quería segunda parte si decir, les parece, quería decir algo porque antes de que sí, intervenga Ale, nada más algo rapidísimo, que también me parece sumamente importante señalar y que también creo que debe de haber una transición y una reflexión dentro de ustedes en este tipo de círculos. La mayoría de o los más grandes afectos de los hombres van dirigidos hacia otros hombres, ¿no? Ese amor, esa hermandad de amor que tienen hacia los amigos, por ejemplo, hacia el papá o hacia, ¿me entienden? Este es y creo que eso los puede fortalecer a ustedes. Estoy un poquito en desacuerdo bueno, sí entiendo lo que está mencionando Isaac, pero también me parece que les cuesta mucho hablar entre ustedes de esa sensibilidad que tienen, de sus sentimientos. Sí, te emborrachas y dices, porque esa es la manera que te han enseñado el cine mexicano y Pedro Fernández, que si te emborrachabas, sí, Pedro claro, Infante, perdón, que si te emborrachabas ibas a sí. sacar todo, pero me Así parece que solucionan las cosas. cuestionar esos sentimientos, que compartirlos como, pues ahí, perdón que ponga el ejemplo, pero de repente como si lo hacemos las mujeres en estos círculos de confianza que tenemos, yo no lo he visto, o sea, yo no lo he visto en los hombres, ni siquiera con sus más grandes afectos como son sus amigos, ¿no? Como son sus mejores amigos, sus carnales del alma, y creo que todavía les falta como ese pasito de compartir en realidad la sensibilidad que tienen precisamente porque les han dicho esta cuestión de que los hombres no lloran y los hombres no muestran sus sentimientos y todos los adjetivos que vienen, qué niña eres, ¿no? Entonces a mí sí me parece, Isa, que sí les cuesta todavía mucho, incluso en estos círculos, y creo que eso lo tienen que también trabajar mucho en estos círculos separatistas, de hablar de tú a tú con sus compas y con sus camaradas y de decirles, pues me siento mal, ¿no? No me gusta mi vida, cuestionarse su vida y no me gusta lo que y estoy sintiendo esto. A mí todavía sí me parece que falta todavía mucho. Bueno, supuesto. yo aquí por el contrario sí voy a estar estoy a favor de lo que dijo Isaac. Porque aquí hay una cosa que está como mediación. O sea, creo que lo dramático es que los hombres, para que podamos expresar nuestros sentimientos, tenemos que mediar el alcohol. El Y alcohol autodestruirnos.
Con otro tipo de sustancias incluso, ¿no? Sí, sí, claro, o En sea, otros grados. el nivel de alcoholismo en los hombres es muy fuerte y por eso el nivel de muertes violentas entre hombres es altísimo. Y por eso es que la mayor cantidad fíjense, qué chistoso, siempre que vemos que, siempre hay una frase aquí como, vemos que alguien maneja mal y decimos, seguro es vieja, pero quienes más se mueren en accidentes automovilísticos son los hombres y quienes más se mueren en accidentes automovilísticos por causa del alcohol son los hombres. La cuestión es que los hombres no podemos, o se nos enseña que no podemos sacar el estrés si no es mediante el alcohol, no podemos llorar si no es mediante el alcohol, no podemos agarrar a mi amigo y darle un beso y decirle, güey, eres mi hermano del alma, si no estamos borrachos. O sea, la diferencia es que las mujeres sí lo logran sin necesidad de estar borrachos. Eso es un poco la cultura del mexicano, porque finalmente después me puedo decir, lo hice porque estaba borracho, ¿no? Entonces ya eso me justificó hasta mis joterías, ¿no? Hasta me doy permiso de jotear cuando estoy borracho, ¿no? Entonces, Qué rudo. Claro. de romper la masculinidad que ahoga, pero lo malo es que pues, viene el alcoholismo, ¿no? Como uno de otro problema relacionado con la masculinidad, porque es precisamente el único momento en el cual podemos romper. Entonces Un refugio de la masculinidad. no puedo preguntar a mis amigos que tengo un problema. No puedo hablarles por teléfono así en mis 5 sentidos y decirle, oye, ¿sabes qué? Estoy muy triste, y porque si no de inmediato me van a decir, vete a echar unas chelas, ¿no? O sea, ahí hay una cuestión de la masculinidad que es terrible, ¿no? Eh, obviamente sí existen estas formas de vinculación afectiva, pero sí siempre están mediadas por este tipo de relaciones. Si no hay una alcohol de por medio, entonces es jotería, ¿no? Entonces ahí Claro. está clasificado de cualquier otra forma. Y el único contacto físico que se nos permite también es violento. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? Ah, claro. El único contacto físico que se nos permite entre hombres también es violento. Por ejemplo, yo recuerdo con mis primitos jugar siempre a las luchitas, ¿no? Y con mis camaradas de la infancia jugar a las luchitas. E incluso les voy a compartir que una vez estuve en el Museo Sumaya y veía unas esculturas de las mujeres así, ¿no? Todas estilizadas y de los hombres siempre jugando luchas o bueno, en estas actividades de gimnasia. Y es porque es la única forma en la que es aceptable que un hombre tenga contacto con otro hombre a través del ejercicio físico, de la fuerza. Pero lo Bueno, y interrumpí, también perdón, por es la Maimone. construcción del género, ¿no? También a Claro, y través de la vienen, historia. justo eso iba, y van justo ligado a muchas cuestiones como de homosexualidad, ¿no? Y lo que decía hace rato Sol, que mi hijo si llora es niña. Entonces, desde ese punto, como desde que son pequeños los niños, eres niña, ya es como si fueras menos. O sea, son cosas muy pequeñitas que ningún niño quiere ser niña. ¿Por qué? Pues porque, quién sabe, pero ser niña es malo. Y crecen con eso, ¿no? Y luego ya no eres niña, luego eres joto si explicas tus sentimientos, si hablas de ellos. Pero Así es. incluso ya hablamos de las múltiples opresiones por las cuales nos vemos cruzados, también dentro del mundo LGBT, el pasivo o el afeminado también va a ser víctima de escarnio, porque hasta Claro. dentro de los hay una jerarquización, ¿no? Y el activo, el macho, el muy varonil, y todo este asunto va a ser como el menos homosexual y todos los demás, la jotita, el pasivo, o sea, Ay, tiene un montón cosita. de también hay otras formas de discriminación y otras formas de que a través del lenguaje también segregamos, a través del comportamiento también segregamos. Entonces, hasta en eso también, incluso dentro de de los grupos oprimidos, también existen otras formas de opresión, ¿no? Les digo, realmente lo que nos hace el machismo es jerarquizarnos, ¿no? A partir de diferentes condiciones, ya sea de clase, raza, raza, religión, etcétera, ¿no? Claro. Entonces ahí hay muchos temas, ¿no? Que todavía tenemos que trabajar los hombres. Yo ahí sí, por ejemplo, en esa parte lamento mucho que una parte del movimiento LGBT se haya ido como por una cuestión de movimiento un poquito más, ay, no sé cómo decirlo, como muy superficial, cuando gran parte del movimiento LGBT tenía un contenido bien fuerte. Todavía hay quienes lo contienen, que lo llevan, ¿no? O sea, de hecho, ahora el movimiento LGBT también está fragmentado.
entre dos salas, y dentro de esas salas todavía pues están las lesbos y o la comunidad trans, que también está tratando de generar sus propios espacios, Claro. porque pues también aquí se perdió, ahora sí que fue absorbido por ciertas formas muy capitalistas, ¿no? La marcha LGBT, patrocinada por Sí, las el capitalismo se la apropió. Smirnoff y todo este asunto, y creo que ahí se perdió mucho del contenido bien interesante que había, sin que deje de ser una fiesta, porque yo sigo creyendo que la fiesta es, la fiesta es revolucionaria. La fiesta es resistencia. ¿No? La fiesta es resistencia. Mi frase cuando estoy borracho, de hecho, la fiesta es resistencia. Bueno, el primer live, el primer Facebook Live cuando acá pase la pandemia va a ser con unas chelas de por medio, compañeros y compañeras. Pues no bailando, tiene que ser bailando y una batucada buena. Sí. Sí, Por claro, favor. porque ahí en el baile te apropias de tu cuerpo, ¿no? Así es, así es. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Tenemos que terminar por una cuestión de método, sino también los 27 ahora compañeros que nos están viendo han de decir, puta, qué bueno está, pero ya den un respiro. Entonces, yo les propongo que el lunes que viene le demos una continuación a esta charla y que también podamos concluir el taller de masculinidades, la segunda parte del taller de masculinidades, que será este jueves a las 8 de la noche. Y quiero aprovechar a los que aún nos están viendo para que puedan sumarse y lo que decíamos, ¿no? Tal vez me regañen, pero si eres muy macho, entra al taller de masculinidades, cuestiona tu masculinidad. Y órale, ¿no? Vamos a darle, compañeros, compañeras, camaradas, muchas gracias por acompañarnos en un programa más de política en tiempos de aislamiento, y quiero invitarles a que nos acompañen ya desde la organización, que se sumen en el formulario y que podamos seguir impulsando estas charlas que se van a empezar a motivar ya a una escala nacional y cada vez más amplias. Pues muchas gracias por acompañarnos. Claro, vayan todos al antes taller. de que nos vayamos, Sol Cortés tiene que hacernos una invitación. Ay, sí, bueno, ya en una cuestión más institucional, queremos invitarles a que se sumen a las actividades del Mes de la Juventud 2020. Como saben, pues es una política pública creada en la administración de la presidenta Claudia Rivera, una política pública sin precedentes que iniciamos el año pasado. Tuvimos 35 actividades en 30 días. La verdad es que batimos récord, tocamos prácticamente las 17 juntas auxiliares. Esta vez, pues obviamente por la pandemia vamos a trasladar todas nuestras actividades al terreno digital. Síganlo en la página del Instituto Municipal de la Juventud, ya se encuentran arriba todas las convocatorias que estaremos haciendo para estas actividades. Además, bueno, todas las dependencias y entidades del ayuntamiento se sumarán con actividades, también en una actividad sin precedentes. Todos tendrán actividades con perspectiva de juventud, que es muy importante, y el próximo jueves estará el director del Instituto Mexicano de la Juventud en el Conéctate para platicarnos precisamente de las políticas públicas para jóvenes desde el gobierno federal. Estará con nosotros y bueno, y los esperamos. Chequen en la página del Instituto Municipal de la Juventud en Facebook, ahí están todas las convocatorias. Aquí con Ale Maimón estaremos trabajando memorias de la generación de la pandemia. Serán 7 escritos y 7 fotografías por jóvenes del municipio de Puebla. Esperamos que puedan participar, porque además será un documento que quedará a resguardo del archivo municipal, como una memoria histórica de lo que pasamos y cómo vimos las y los jóvenes del municipio de Puebla esta pandemia, esta cuarentena, cómo la vivimos. Así que ahí estamos chambeando todos los días y ya saben que ahí estoy a la orden en el Facebook y en el Twitter como @solcortés. Y muchas gracias, Isaac, por el espacio. Muchas gracias a Frida, mucho gusto en conocerte, y un beso y un abrazo a mi querido Alejandro Maimón. Igual. Pero nos vemos este lunes para darle continuidad a esta charla. Muchas gracias, a todos, a todas, camaradas, que la cuarta transformación los acompañe. Yo sí pediría que estemos los mismos y ahora invertir. Esta vez hablamos más de la cuestión de la masculinidad. Yo tengo ahí una batería de preguntas que les quiero, que son de mis estudiantes, de mis amigos,
que las feministas nos tienen que responder a los porque pero esperemos que el lunes la podamos hacer. Frida, esperemos que pronto te pueda conocer y les mando un abrazo con mucho cariño a los tres. Frida, activa tu micrófono porque desde ese rato quieres hablar y no te Perdón. escuchamos. Perdón, perdón. Empecé a reír Pero porque decía te que veías muy bonita me encanta lo de queriendo las hablar. preguntas. Sí, va. Órale, pues que la cuarta Está muy bien lo de transformación las los preguntas. acompañe.